Así por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En este texto trae un contexto, y es que el Señor, cuando estaba con sus discípulos, ellos estaban cerca de Jerusalén, y esto comienza en el libro de Mateo 24, desde el versículo 1. El Señor empieza a narrarles una serie de sucesos y acontecimientos que habrían de suceder. La palabra de Dios lo dice, busquen ahí mismo en Mateo, en el capítulo 24, vamos a remitirnos al versículo 1. Es cuando arranca toda esta descripción que hace el Señor. Y es importante que nosotros escudriñemos la Escritura, porque que a veces, cuando no se lee bien la palabra de Dios, cualquiera puede meternos o inducirnos en el error. De hecho, este tema de la venida, de la segunda venida del Señor, del fin del siglo, eso tiene bastante literatura y bastantes comentarios y bastantes predicaciones. Hay en este tema cantidades de interpretaciones, algunas más desenfocadas, otros pues totalmente un error, porque indujeron a muchas personas a suicidarse porque ya venía el Señor. En su interpretación del fin de los tiempos, ellos interpretaron a su manera, induciendo al error, y las consecuencias se hicieron al Padre. Entonces, cuando el Señor habla aquí en Mateo 24, se refiere a algo, a un suceso que pasó en el tiempo en que ellos estaban en Jerusalén. Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los beneficios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis esto? De cierto digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablaba de la destrucción del templo. En ese contexto él dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, la pregunta que ellos están haciendo es con relación a la destrucción del templo. Esa es una pregunta. Que el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y ellos le preguntan: Señor, ¿y cuándo será esta cosa? Y le hacen otra pregunta enseguida: ¿y qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta. Y le hacen otra pregunta: ¿y del fin del siglo? Es decir, ellos querían tener 3 respuestas, porque son 3 preguntas. ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo es tu venida? ¿Y cuándo es el fin del siglo? De manera que cuando nosotros entendemos que el Señor se está refiriendo en la respuesta que le da, refiriéndose a las 3 preguntas que ellos le hicieron, y se la está explicando de una manera general. Entonces aquí es donde muchas veces los interpretadores de la palabra fallan, porque no se dan cuenta de que el Señor le está respondiendo a 3 preguntas que ellos hicieron. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? El Señor les dijo que el templo no quedaría piedra sobre piedra. Entonces el Señor le dice, y estando al central del monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo a Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no surréis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es así. Estas cosas pasaron. La destrucción del templo es una historia que aún la humanidad la tiene presente. El templo de Jerusalén en el año 70, por mano del general Tito, el emperador Tito, hijo de Vespasiano, vino y sitió a Jerusalén. La sitió y ellos estaban padeciendo porque le quitaron las provisiones y hubo hambre, una necesidad bastante lamentable para el pueblo de Israel, porque estaban sitiados. Entonces, esto se cumplió, la destrucción del templo se cumplió en el año 70 de nuestra era. El gobierno del emperador Tito. Entonces el Señor también les había dicho que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, resulta que también eso pasó en esa época. Ellos profanaron el templo, lo destruyeron, lo blanquearon totalmente y destruyeron todo lo que había ahí, profanando todas las cosas del templo de Jerusalén. Ahí también el Señor le decía que cuando veáis esto, huid a los valles, a los campos. El que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. ¿Por qué? Porque había una mortandad. Eso se dio, la historia dice que porque el pueblo judío que quería libertarse de la esclavitud del pueblo romano, ellos atacaron primero y causaron unos estragos, una baja en el pueblo romano, y como consecuencia de haber hecho eso, se incendió la ira del emperador Vespasiano, y el Tito, que es Tito, fue el que ejecutó la toma de Jerusalén y acabó con todo. Los últimos, cuenta la historia, que los últimos judíos que quedaron en Jerusalén se escondieron en una llanura alta llamado el Monte Nazareno, y ellos prefirieron suicidarse antes que caer en manos de los romanos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es que a veces nosotros estamos enfocados en que hay muchas cosas que tienen que pasar porque el Señor lo dijo. Sí, pero ya hay cosas que sí pasaron. Lo que no ha pasado es su segunda venida. Gloria al Señor. Oiréis de guerra y rumores de guerra, terremotos, pestilencia. Bueno, eso todavía nos indica de que el Señor no ha venido, porque después que viene Él, gloria al Señor. En estos momentos estamos viviendo esa etapa. Hay guerra y rumores de guerra, hambre, pestilencia en diferentes lugares, pero todavía no es así. Gloria al Señor. El Señor, en su paciencia, en su misericordia, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor Jesús. Él, en su infinito amor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que es bueno que nosotros entendamos, porque hoy en día se dice que Israel es el reloj de la iglesia. Yo no he estado de acuerdo con eso. Hay muchos argumentos, el que tiene su argumento, bueno, él lo expone de su manera, pero la palabra de Dios dice que él vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué hora? A la hora que ni siquiera penséis. Entonces, si vendrá a la hora que ni siquiera podemos pensar, o que nosotros pensemos, ni siquiera lo vamos a pensar, ni lo vamos a imaginar a la hora que viene. Entonces, ¿cómo me voy a poner a investigar si ya está cerquita? Si el Señor dijo que a la hora que ni siquiera penséis. Así que eso echa por tierra todos los argumentos de aquellos que dicen que le falta, estamos en la semana 70
Y ya estamos en la postrimería, y Israel es el reloj de ellos. Porque el Señor dijo, cuando ellos ya estén siendo atacados, ya la iglesia habrá sido recogida por el Señor. Porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero ese pueblo sí, un pueblo fiero, un pueblo guerrero, acostumbrado a la guerra. Ese pueblo todavía está en guerra. Y él está acostumbrado a eso. Y Dios lo sometió a ese estado. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Dice la Biblia ya en Isaías 1. Oíd pueblos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí. Pero ellos se volvieron contra mí. El buey conoce a su amo. El asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Por tanto, cuando extendáis tus manos, yo no iré. Y dice la palabra de Dios más adelante: todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por eso Dios les envió espíritu de estupor, para que viendo no vean, gloria al Señor, y oyendo no oigan. De manera que no vamos a decir que el Señor lo quiso así. Es la rebeldía del mismo pueblo que lo llevó a ese estado. Y el Señor, como Él no pierde nada, Él todo hace la gana, aprovechó el estado del pueblo de Israel para salvarnos a nosotros. La dureza de Israel hizo que nosotros fuéramos injertados en el verdadero libro. Gloria al Señor. Entonces, lo que está pasando ahí no es reloj para nosotros, porque nosotros seremos arrebatados. Israel se quedará así. Su promesa de que de Sion vendrá el libertador y quitará la impiedad de Jacob. Pero ya no estaremos aquí. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, nuestra tarea no es estar pendiente del pueblo de Israel si ya va a empezar la tercera guerra mundial, que si ya eso. Nuestra tarea primordial es saber que los tiempos están cerca. Gloria al Señor. Que el tiempo está cercano. Y que nosotros debemos estar preparados. Gloria al Señor. Ellos tienen una promesa. Y las promesas en el Señor son sí y amén. Dios no les va a fallar a ellos, porque Dios quitará la impiedad de ellos. Pero nosotros debemos preocuparnos en cómo estamos nosotros. Si el Señor viene ahora, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Cómo estamos? Esa debería ser nuestra preocupación número uno. Arreglar nuestra vida con el Señor. Mirar nuestros vestidos. ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque es que nosotros nos estamos preocupando mucho por lo que está pasando en el mundo, pero eso nos indica que nosotros debemos estar preparados, porque la palabra de Dios dice: vendrá la hora que no penséis. Así que nosotros no estamos pensando en nosotros, estamos pendientes de la guerra y lo que está pasando, y nos estamos descuidando de pronto nuestras vidas espirituales, para que nosotros nos preparemos con tiempo. Un hermano tuvo un sueño. El hermano soñó que iba por acá por al lado de la Plaza de Soledad. Y cuando él iba para la iglesia, se dio cuenta que iba sin camisa y con los pies descalzos. Y al frente de la iglesia, donde supuestamente estaba la iglesia, porque iba hacia allá, pero no la lograba ver, él dice que había un arroyo de pura agua de alcantarilla, y que era como del alto de 60 centímetros de profundidad. Y eso no dejaba que las personas entraran a la iglesia. Entonces, el Señor le dio esta interpretación. La corriente de este mundo la tenemos en las puertas de la iglesia. Esa corriente es la corriente del mundo. La iglesia se ha ido descuidando y no está haciendo el trabajo de limpiar y poner talanquera para desviar la corriente del mundo de nuestro pueblo. Esa es la corriente del mundo.
La tenemos a la puerta de la iglesia y muchas de esas cosas se están metiendo en la propia iglesia. Y ya se hacen cosas que no se hacían hace mucho tiempo. La iglesia ha ido mermando, se ha ido descuidando, y eso es como un arroyo que estorba que otros lleguen a la salvación, que otros entren al templo. La otra parte es que el hombre iba sin camisa. Eso significa de que estamos cometiendo injusticia, porque la palabra de Dios dice ahí en Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. Gloria al Señor. Y vestidos con la coraza de justicia. Si no tenemos, porque la persona es un creyente, si la persona se ve así en ese estado descamisado, es porque le está faltando la coraza de justicia. Gloria al Señor. Eso es para un creyente, porque es que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y le falta la coraza de justicia, es decir, nosotros portarnos bien con todos nuestros semejantes. ¿Y por qué iba descalzo? Porque no llevaba el apresto del Evangelio sobre sus pies. Y vestidos y calzados vuestros pies, dice también en Efesios, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio. De manera que este hermano, yo les digo, el apresto le hace falta sobre sus pies. Ya hay una pereza para evangelizar. Ya no está haciendo la obra de la evangelización. Ha cometido cierta injusticia y él lo reconoció. De manera que esto nos indica que nosotros debemos estar examinándonos nosotros mismos, porque el Señor vendrá a la hora que nos pense. También dice que cuando él no pudo entrar, se regresó y en la mitad de la calle había una batería de esa de camión grande. Esa de camión de Tortomula, una batería grande. Y él vio la batería y le dijo a un señor que estaba al frente del mente, donde estaba la batería, le dijo, oiga, me regala esa batería. Y él le dijo que sí. Y resulta que vino un reciclador y se la cogió y se la fue a vender. Y entonces el reciclador dejó el carrito de él y él vino, como aquel se llevó la batería, este se cogió un percutor que había en el carro del reciclador. Digo, bueno, como él se llevó la batería atrevidamente, entonces yo me llevo el percutor y se le echó al otro. Cuando llegó a la casa, ya no llevaba el percutor. El percutor es un taladro grande, para demoler paredes. Cuando llegó a la casa ya no llevaba el percutor, sino la batería que él había pedido. La llevaba sobre el hombro y la descargó allá en la casa de él. Cuando destapó la batería, la abrió. Dentro de esa batería grande había un poco de baterías pequeñas, varias baterías pequeñas. Pero todas estaban descargadas y no tenían conexión la una con la otra. Eso es lo que nos está pasando a nosotros como iglesia. Ahora que la hermana Diana hizo que nos agarramos en las manos, pues las baterías funcionan así. Cada uno de nosotros, si fuéramos una batería, fuéramos una celda. Está conformado por celdas. Y una celda se une con la otra. Y esas celdas unidas dan la corriente. Y cuando esas baterías se unen una con la otra, en serie se aumenta el voltaje. Y cuando se aumenta, se conectan en paralelo, es decir, una derecha con derecha, izquierda con izquierda, se aumenta la corriente. En uno se aumenta el voltaje, en otra posición aumenta la corriente. Hermanos, es muy claro que nosotros estamos desunidos muchas veces.
Nosotros necesitamos estar unidos porque el Señor viene con un pueblo que está unido. No podemos estar como esa batería, que había baterías pequeñas, baterías más grandes, había de varios tamaños dentro de la batería grande. Es decir, dentro de una iglesia, es que el mensaje está claro, dentro de una iglesia hay hermanos que no se conectan con el otro, que estamos desunidos en ciertas cosas y necesitamos estar unidos, porque la batería cuando está en desunión, cuando no está produciendo nada, entra en un proceso de sulfatación que se le llama. Ella misma se degrada, tenía carga porque alguna vez la cargaron, pero con el tiempo sin uso se sulfató y se echó a perder. Eso no quiere decir que debemos estar vigilantes en nuestros corazones, que tengamos aceite en nuestra vida, porque las 10 vírgenes todas se cabecearon, todas, pero resulta que unas tenían carga, unas tenían aceite, gloria al Señor, y cuando vino el Señor se despertaron y se fueron con el Señor, porque tenían aceite en sus corazones. De manera que el Señor nos está llamando a la unión. Él quiere que nosotros estemos unidos, que no seamos independientes. Lo que le afecta a usted me debe afectar a mí. Lo que le afecta a su comité me debe afectar a mí. Debemos estar unidos, porque el ejemplo que el Señor dio en esa ilustración es de que en la batería grande dentro hay una más pequeña, y es lo que pasa en las iglesias. En la iglesia, pero aquí habemos muchos comités, muchos hermanos, pero estamos desunidos. Entonces el Señor nos manda a que estemos unidos. Que tengamos el mismo voltaje. Amén. Es que esa es una de las características. Las baterías cuando se conectan en serie van aumentando el voltaje. Todas las baterías de 12 voltios van aumentando. 12, 24, 26, 48, así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Que estemos unidos. Que cuando haya que hacer algo en favor de la iglesia nos conectemos. No podemos estar en la iglesia desconectados. Ahora que se viene la campaña, eso que pasó me sirvió a mí para reflexionar. Y yo digo, bueno, ya yo sé lo que puede también estar pasando. De pronto en la campaña no va a haber mucho apoyo. Eso lo veo en las manos del Señor. Pero yo estoy como que advertido. Si la iglesia no está consciente de nuestro papel dentro de nosotros mismos, no nos vamos a esforzar para que todos hagan bien. Cada quien se va a lavar las manos. Dirá, no, yo no puedo por esto, yo no pude por esto otro. Pero hay una prioridad y es las almas. Hay una prioridad y es poner en nuestros pies el apresto del Evangelio para que esto funcione. Gloria al Señor. Hay una prioridad y es vestir una coraza de justicia. Gloria al Señor, porque es injusto que nosotros seamos salvos y nuestros vecinos no tengan esa oportunidad. No es justo que nuestros amigos se pierdan y nosotros no los traigamos al Evangelio, a los pies de Jesucristo. Entonces, ese ejemplo me hizo reflexionar y de bueno, Señor, parece que esto indica de que de pronto, y espero que este mensaje nos ayude a reflexionar, de pronto allá se necesita que vayamos a las 2 de la tarde, de pronto vamos a ser a las 5, ya por qué, como para salvar la patria, no, ya por aquí, ya. O sea, eso me dejó preocupado, ya. Esa interpretación que yo leía al hermano me dejó preocupado a mí, porque también el mensaje se circunscribe en lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Dios le habla a unas personas y a veces esa persona nos cuenta la cosa a nosotros, pero es que a nosotros también nos está llegando el mensaje, porque Dios es sabio, Él trabaja como Él quiere. Gloria al Señor Jesús. Entonces me preocupé.
Y a raíz de eso el Señor me dijo que él quería que oráramos una hora por la montaña. No sé cuánto lo han hecho. Ya eso es asunto tuyo, yo no tengo por qué estar vigilando. Sino que ore. A raíz de eso fue que yo le pedí al Señor, porque esa preocupación, entonces el Señor quiere que oremos una hora por la campaña, cada uno. Nosotros, hermanos, todos los días pedimos. Nosotros tenemos esa costumbre, nos hemos acostumbrado, todos los días pedimos, todos los días. Tenemos 5 cultos aquí, 5 cultos pedimos, 5 cultos pedimos. Y vamos a 2 cultos del barrio, allá 2 cultos pedimos. Pero a qué hora adoramos a Dios, si el Señor dice que Él vino a buscar adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, donde está aburrido, no puedo pensar, el Señor, perdóname, Señor, pero hay que entender que a veces nosotros no hemos dimensionado quién es el Señor para nosotros. Nosotros nos quedamos con la parábola del juez injusto y la viuda que le pedía y le pide y le puso la cantareta hasta que el Dios dijo, bueno, para no hacer un daño vieja, te voy a socorrer. Nosotros nos quedamos con eso. Pero el Señor nos dijo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Ni por la comida, ni por el vestido. Entonces fíjese usted, ¿con cuál de las dos me quedo? ¿Con cuál de los dos señores me quedo? ¿Me quedo con el que tengo que estar pide? ¿O me quedo con el que me da todo? Gloria al Señor. Yo me encargo de adorarlo y Él se preocupa por mí. La esposa atiende a su esposo, ella se queda en casa haciendo lo que le corresponde, pero ella no se preocupa por la comida si el marido va a trabajar y le trae el salario, le trae el sueldo. El marido bueno va y trabaja para su esposa y le tiene con todo lo que necesita. Y la esposa le corresponde a él, ¿cómo? Con cariño, con amor. Entonces es una relación en la que nosotros debemos mirar que el Señor merece nuestra adoración, merece nuestro reconocimiento, porque Él nos sacó de la inmundicia del pecado y ahora nos ha dado una nueva vida. Claro que le tenemos que pedir, gloria al Señor, y más faltaba que yo diga que no le vamos a pedir, pero tenemos que estar tiempo para adorar. Gloria al Señor Jesús. Yo digo que un esposo contento no tiene que la mujer estar poniendo cantaretas. Si el hombre le socorre con todo lo que ella necesita, ella va a estar contenta. Gloria al Señor. Y si el hombre la ama, ella no tiene por qué ponerle cantaretas, al contrario, Él se preocupa por ella. El Señor se preocupa por nosotros, hermano. El Señor está preocupado siempre, está velando por nosotros. Nosotros debemos hacer lo que dice el Señor, echar las cargas sobre Él. Gloria al Señor. Es que ese es el asunto. Nosotros debemos prepararnos, mi hermano, confiar en el Señor, porque vea, esos son síntomas de incredulidad, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo vea así, esos son síntomas de incredulidad o de inseguridad. Ora al Señor, porque el que no le va a ganar, cree que no le va a ganar y comienza porque piensa que para él no hay, y hay para todos en el Señor Jesús. Por nada estéis desesperados. Eso lo dice Pablo. Aunque estemos derribados, pero no desesperados, porque es que en la desesperación la persona comete imprudencia. Entonces, si nosotros esperamos al Señor y queremos irnos con Él, debemos estar preparados. Pero si tenemos desconfianza, nos quedamos. Si no confiamos en Él, nos quedamos. Y es que nosotros debemos alejarnos de todo aquello que al Señor le desagrada. El apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a leerlo, hermano Gloria. Así que facilito rápido para leer. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sabe, le dirá, y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual los hijos que sufrirán. Dios es lo que dice la palabra de Dios. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, él dirá a Dios y Dios le salvará. Hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí son de muerte. Entonces nosotros cometemos ciertos errores, pero que no son de muerte. Pero hay otros que sí, y debemos cuidarnos de esas cosas. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Bueno, esa es la pregunta que muchos han hecho. ¿Ya? Porque muchos dicen, bueno, el único pecado de muerte es la blasfemia, porque el Señor dijo que contra ese pecado no hay remedio. Bueno, ese es uno. Pero la lista vaya a buscar en Apocalipsis, vamos a buscar aquí en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, el versículo 8. Esta lista es del mismo Señor. Pero los cobardes, envidiosos, abominables, suicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago grande de los fuegos y azules, de la muerte segura. Ya veo que si hay una lista de pecados de muerte. Muchas personas lo han preguntado, hermano, ¿y cuáles son los pecados de muerte? Incluso algunos pastores dan otra idea, ¿sí? Pero la palabra de Dios aquí lo dice, porque el mismo Señor que está diciendo cuáles son esos pecados. Pero los cobardes, los que retroceden, el que retrocede no agradará mi alma, dice el Señor. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Los incrédulos. Entonces nosotros, si estamos angustiados por lo que nos hace falta, por las cosas de las cuales tenemos necesidad, y estamos demasiado angustiados y no creemos que el Señor nos puede suplir, pues estamos incrédulos también. Estamos hablando con incrédulos, ¿verdad? Eso es como cuando usted no tiene un peso en el bolsillo, pero tiene una cuenta en el banco, usted está tranquilo, usted en cualquier momento va y la saca. O manda a alguien que se la traiga, se la vaya a buscar. Así que el que está seguro en el Señor, en cualquier momento el Señor le da la provisión. Gloria al Señor. Con esa seguridad, si vivimos aquí el Evangelio con esa seguridad, eso es lo que le agrada, que confiemos en Él. Gloria al Señor. Entonces, fíjate lo que se va a quedar, lo que no, pecado de muerte, la cobardía, la incredulidad, los abominables y homicidas, los fornicarios, porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Así por qué? Porque el que se une a una mujer es un solo cuerpo con ella. Así que los fornicarios están en la lista que el Señor dejó para los que van al infierno. Los hechiceros, los idólatras. Bueno, esto es bastante digamos, difícil de identificar, porque a veces tenemos idolatría con nuestros hijos y es idolatría también. Hay idolatría de muchas maneras. A veces la idolatría es en los hijos. Y eso es pecado. Y los idólatras son de los que se quedan. Todos los mentirosos están en la lista. Es decir, cuando dice todos los mentirosos, tanto mentira pequeña, mentira más grande. Todos los mentirosos. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos preparados. Si el Señor viene ahora, no sé cómo hacer. Yo voy a comprarlo de la túnica de ese militar, porque ninguno se quiere quedar, pero debemos estar preparados. Mis hermanos, el ejemplo que les di de la batería es para tener en cuenta, porque aún nosotros teniendo en nuestro corazón hayamos sido cargados con el Espíritu Santo. Una vez fuimos llenos del Espíritu Santo, con esa batería que uno la pone en el cargador hasta que queda así. Bueno, una vez fuimos llenos del Espíritu Santo, pero ¿y ahora en qué porcentaje estamos?
del Espíritu Santo, ¿cómo estamos? En nuestro interior, ¿cómo estamos? ¿Será que ya estamos sulfatados? ¿Ah? ¿Será que ya estamos sulfatados? Que los cultos son preciosos, se siente la presencia de Dios y a veces la persona como si no estuviera aquí en el culto. Es para Dios que estuviera sulfatado, porque cuando le hacen sulfato no bota corriente. Ya se echa a perder. Hay que, ¿sabe cómo se le quita el sulfato? Se le echa bicarbonato con agua y eso le quita el sulfato a la batería. Entonces, aquí el Señor necesitaba que el Señor nos limpie con el fuego de su Espíritu Santo. Gloria al Señor, que tiene toda impureza. Gloria al Señor. Porque no nos queremos quedar. Queremos partir con el Señor y todas las cosas que nosotros nos están afectando hay que dejarlas. Si tenemos dificultades para dejarlo, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Los televisores, las limpias mortines, Amén. Cuando ya dejan de dar imagen, hay que limpiarla porque se sulfatan. Entonces, mis hermanos, esta reflexión es para que nosotros nos miremos a nosotros mismos, para que estemos unidos. Mis cargas deben ser también sus cargas. No seamos egoístas, no podemos ser egoístas. Mis preocupaciones, pues deben preocuparte a ti. Si un hermano está padeciendo necesidad, pues nosotros debemos tratar de socorrerlo en lo que podamos. Sobre todo orar, pero tratar de socorrerlo. De manera que mis hermanos, pues yo creo que han entendido el mensaje, han entendido la necesidad de estar unidos, han entendido de que nosotros como celdas o como baterías individuales debemos estar unidos para que aquí haya milagros, señales y prodigios. Alguien dijo que una iglesia donde no se ven convertidos, es decir, convertidos en enfermos. Porque es que es como cuando una mujer se vuelve estéril, no da hijos. Y una iglesia cuando se vuelve estéril está en problemas. De manera que nosotros como parte de la iglesia debemos que hacer que en nuestro corazón haya frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia, adorar al Señor y hacer lo que ella haga. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar. Ustedes entendieron el mensaje. No me den solo,